verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera. Pongan pues muchísima atención y aprenderse toda la lección. Pues seguimos, aquí estamos en la Iglesia en Casa y ahora toca el tiempo de estudio de la Palabra de Dios en nuestra Escuela de Biblia. Ya sabéis que estamos ahondando en el libro de Efesios durante este trimestre, estas semanas. Ya estamos en la semana 4 y bueno, pues tenéis el chat de YouTube para comentar, para preguntar, para compartir cualquier cosa que consideréis que pues nos va a ayudar a comprender toda esta temática. Veníamos del capítulo 1, veníamos de hablar un poco de la herencia, de los saludos de Pablo, ya hemos visto cómo Efesios a la iglesia de Éfeso le manda una carta que trasciende un poco más, que es pastoral, parece ser, o hay muchos teólogos que están de acuerdo en la idea de que era una carta que estaba pensada para ser difundida en toda la región, es decir, para ser compartida en diferentes iglesias, por eso toca aspectos generales, toca un poco las relaciones del cristiano, las relaciones del creyente con Dios, cómo lo entiende, habla de Jesús y lo que nos vamos a meter. En concreto, hoy la lección se nos presenta con la idea del rescate. Se titula ¿Cómo nos rescata Dios? Sí, es verdad, ¿no? Porque está basado en Efesios 2, 4 y 5 y vamos a ver un poco todos los versículos de del capítulo 2. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecado, nos dio vida junto con Cristo y por gracia ustedes han sido salvados. Mirad, yo estaba pensando cuando vi el título y este primer versículo, en el submarino Titán, ¿no? De cómo se organizó todo en plan el rescate, ¿no? De todo lo que se organizó, todo lo que moviliza, ¿no? Cuando alguien en una misión se tuerce y hay que organizar todo un entramado para poder sacar de esa situación al grupo de personas o la persona que está metida en esa situación. Pero también me vino a la mente, en 2019, el niño de 2 años, Julen, que en Málaga se cayó recordáis, ¿no? Por un agujero en la tierra, uno de los pozos excavados que estaban en desuso. O en 2018, hace poco, vi una película que está en Amazon Prime sobre los niños que en Tailandia estuvieron también 12 niños de un equipo de fútbol, se metieron en una cueva y una lluvia torrencial se llenó rápidamente en una misma tarde y tuvieron que entramar. Bueno, de hecho, mirad, han hecho una película de aquello. O en el año 2010, como 33 mineros en Chile, en el Pozo de San José, a 700 metros de profundidad durante 69 días, estuvieron, y lo que eso movilizó en la opinión pública, en toda la gente, toda la operación de rescate. Bueno, la Biblia son historias y son relatos de vida, pero son también historias de rescates personales. Hay muchas historias de rescate. El más típico se suele poner de ejemplo la liberación del pueblo de Israel de Egipto, pero podríamos poner muchos más, personales, grupales. Es una historia también de rescate de la humanidad. Cuando hablamos del plan de salvación, no es más que un plan de rescate. Bueno, Isaías 41:13, aunque no tenga mucho que ver, pero estamos en un contexto bíblico, Isaías 41, versículo 13, dice: porque yo, el Señor tu Dios, te agarro de la diestra. Es decir, te cojo y te saco de esa situación, te agarro por la diestra y te digo, no temas, estoy aquí para auxiliarte. Ese es el Dios que habla del rescate, ese es el Dios que viene y ese es el Dios del que vamos a hablar hoy en las manos o con las palabras de Pablo en la carta de Efesios. Pero para meternos en harina, vamos primero a cuadrar el tema con la escuela sabática laica. En la ciudad del Callao, en el Perú, un feo perrito negro pasaba sus días buscando en las bolsas de basura algo para comer y siguiendo personas para que le dieran comida o atención, pero solo encontraba rechazo. Algunos lo alejaban con palos, otros con piedras o patadas. Cuando Isolda, una rescatista de animales, lo encontró dormido entre unas hierbas, era prácticamente un perro muerto. Pese a todo, en su hogar de paso buscaba saltar y divertirse. Por eso le llamaron Saltarín. ¡Pobre perrito negro!
¡Wow! Gracias a Dios existen los rescatistas. Me imagino que lo llevaron a un veterinario. Exacto. Estaba raquítico y lleno de garrapatas y pulgas, pero con medicina y buena alimentación, Saltarín se recuperó y fue puesto en adopción. Pero no hubo la respuesta esperada. Como era una piltrafita negra, nadie quería adoptarlo. Cuando se habían perdido todas las esperanzas, entró una llamada preguntando por Saltarín. Era una familia millonaria que lo adoptó de inmediato. Como era un perrito rápido, su nueva familia le cambió el nombre a Rayo. Y hoy día, Rayo es un perrito feliz y millonario. A casi todos nos gustan las historias de rescate. Y resulta que en Efesios 2, del 1 al 10, Pablo narra la historia de rescate más grandiosa de todas, la de Dios rescatándonos a nosotros. Lección 4. ¿Cómo nos rescata Dios? Así como Saltarín o Rayo, nosotros estábamos en una condición miserable y aún así Dios puso sus ojos en nosotros. Pablo se lo recuerda a los efesios y nos lo recuerda a nosotros también. ¿Por qué? Porque es necesario que nunca olvidemos lo que ha hecho Dios por nosotros. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿cómo narra Pablo el rescate de Dios por nosotros? En primer lugar, que estábamos muertos. En Efesios 2:1, Pablo señala la triste realidad que vivía su audiencia antes de la conversión al señalar que estaban muertos. En otro tiempo, ustedes andaban muertos en sus transgresiones y pecados. ¿Qué significa esto de estar muertos en nuestras transgresiones y pecados? Para entenderlo, recordemos dos historias bíblicas. ¿Se acuerdan de Mefiboset? ¡Claro! El hijo de Jonatán y nieto del rey Saúl. A quien el rey David les devolvió las tierras que pertenecían a su abuelo. Correcto. Cuando el rey David mandó a buscar a Mefiboset para beneficiarlo, este estaba pobre y lisiado de ambos pies, y al escuchar al rey David decirle que le devolvería las tierras y que de ahora en adelante se sentaría en su mesa, Mefiboset contestó algo muy extraño. ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Lo notan? Aunque estaba vivo, se identificó como un perro muerto. Como el perrito negro de nuestra historia. Exacto. Las circunstancias externas eran tan apremiantes que la vida que vivía no era realmente vida. La segunda historia es la parábola del hijo pródigo. Cuando regresó a casa, después de haber malgastado la herencia, papá hizo un comentario también muy extraño. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. ¿Lo notan? Aunque estaba vivo, el padre dijo que estaba muerto, pero a diferencia de Mefiboset, el hijo pródigo estaba muerto por las circunstancias internas, por los graves pecados que lo habían alejado de su padre. Oigan bien, cuando Pablo le dice a los efesios que antes estaban muertos, señala que una de las razones eran las circunstancias externas. Andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Pero también señala que estaban muertos por causa de sus circunstancias internas. En ese tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Somos como Mefiboset y el hijo pródigo. Sin Cristo estamos muertos porque estamos controlados por fuerzas externas, el diablo y el mundo, y fuerzas internas, nuestras tendencias pecaminosas. Nuestra única esperanza es que el Rey nos invite a su mesa para cambiar nuestras circunstancias externas y que el perdón del Padre cambie nuestras circunstancias internas. Solo así podremos volver a la vida. En segundo lugar, que Dios nos resucitó. ¿Cuál es el milagro que más les gusta de Jesús? Cuando multiplicó los panes y los peces. Cuando resucitó a la hija de Jairo. Muy bien. Por lo espectaculares que son, generalmente nos llaman la atención este tipo de milagros. Pero a partir del versículo 4, Pablo habla de un milagro mucho más grande, el milagro de la conversión. Es tan grande ese milagro para Pablo que lo compara con la resurrección de Cristo. Pero Dios, que es rico en misericordia,
por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó. De hecho, esa es la razón por la que Pablo comienza el capítulo recordándoles su vida pasada y diciéndoles que estaban muertos, para que entendieran que si ahora tienen nueva vida en Cristo es porque han sido objeto del milagro más grande de Dios. ¿O no creen ustedes que es un verdadero milagro que Pablo les esté llamando santos a un grupo de ex hechiceros? Tíquico nos puede dar cuenta de esto. Cuando yo leía la carta en los hogares iglesia, todos sabíamos a lo que se refería Pablo cuando decía que en otro tiempo nos conducíamos según el que gobierna las tinieblas. En Éfeso casi todos estábamos relacionados con la hechicería antes de conocer a Cristo. ¿Lo notan? Era una estrategia de Pablo. Lucas, en Hechos, relata varias ocasiones en las que Pablo narró su testimonio de conversión. Ya sabemos por qué lo hacía. A Pablo le gustaba mucho narrar el testimonio de su conversión y recordarle a otros su testimonio de conversión. No para presumir de la vida pasada, no, sino para que quedara claro que la conversión es un verdadero milagro. Y lo mejor de todo es que para Pablo el milagro no termina allí. Además de ser resucitados, somos ascendidos y exaltados con Cristo. Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. En la resurrección, la ascensión y la exaltación de Jesús, las fuerzas del mal fueron derrotadas. El hecho de que nosotros resucitemos, ascendamos y seamos exaltados juntamente con Jesús nos da el derecho de pasar de una existencia dominada por demonios a una vida de abundancia espiritual y poder en Cristo. Y en tercer lugar, que fuimos rescatados por gracia. Y para cerrar con broche de oro esta hermosa porción de la carta, Pablo deja claro que el milagro de ser salvos en Cristo es por pura gracia. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Oigan bien. Cuando nos entregan un reconocimiento, lo recibimos por nuestros méritos. Como un diploma de graduación. O una copa del mundo. O una placa de YouTube. Exacto. Pero lo que Pablo está diciendo acá es que la salvación no es mérito de ninguno de nosotros. Es por gracia. Es un regalo de Dios. Nuestra salvación no se produce por nuestra buena conducta ni por nuestras cualidades encantadoras. De hecho, cuando comienza la historia, estamos espiritualmente muertos. El pecado nos mató. No hay ni una chispa de vida ni de valor en nosotros. Por eso Pablo lo deja muy claro. La salvación se fundamenta en la inexplicable gracia de Dios. Y si no también el orden de las palabras de Pablo, después de la gracia viene la fe. Somos salvos mediante la fe, pero nuestra fe es resultado de la gracia de Dios. Rayo vive agradecido con la familia Gabeglio por haberlo adoptado y convertido en un perrito millonario. ¿No vivió Mefiboset agradecido toda su vida con el rey David? ¿No viviría el hijo pródigo toda su vida agradecido por la misericordia de su padre? Vivamos nosotros agradecidos también, porque estábamos muertos y fuimos resucitados para ser salvos por la gracia de nuestro Dios. Porque para nosotros también es la palabra del Padre. Este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Pues seguimos, vamos a, una vez ya que nos ha cuadrado un poco la escuela sabática y nos ha puesto el resumen, que no es fácil porque Pablo es muy denso, Pablo mete muchas ideas condensadas, ¿no? Antes que nada, quiero daros las gracias a todos los que nos saludáis, a todos los que en YouTube participáis. Y antes se me ha olvidado darle también un abrazo y un saludo a Rubén, cuando he saludado a Página H. Y Rubén también, ¿no? Pues Rubén, un abrazo y un saludo muy gordo a todos vosotros. Nos encanta saber de dónde nos estáis viendo, así que esto ya sabéis que lo hacemos entre todos. Bueno, vamos al capítulo 2 de Efesios. Ya sabéis un poco desde dónde veníamos, ¿no? Como Pablo
en las semanas anteriores nos está dando pues todo ese proyecto, habla del Mesías, ¿no? Habla mucho de que gracias a Jesús en el Mesías, todo hecho en el Mesías va a reunificar, mete esa idea, ¿no? Porque seguramente pues en esa comunidad que está recién formada, en la cual se va incorporando gente que viene de un mundo que está ausente del Mesías o que tiene otra idea del Mesías, pues Pablo tiene esa intención de llevarlos realmente a ese conocimiento de verdaderamente cuál es la función, quién es Jesús, qué ha hecho, dónde está ahora. Y es un poco esa carta de presentación. Pero hoy vamos a darle otra vuelta más al asunto, porque entonces dirige el foco hacia el creyente, ¿no? Y Pablo dice, ¿y vosotros qué? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Desde dónde? ¿Cuál es nuestro punto de partida? Así que es un poco lo que vamos a compartir. ¿Cuál es nuestro punto de partida, José y Esther? Según Pablo. Pues el versículo que tú has leído de Efesios 2, 4 y 5, si hiciésemos un comentario de texto de estos dos versículos, yo creo que nos daría para todo el espacio de la escuela sabática y un poco más. Porque si nos ponemos así a analizar un poco rápido, pero Dios, es decir, no cualquiera, Dios, que es rico en misericordia, es rico. Dios tiene todo, pero ¿sabéis lo que más tiene? ¿Sabéis lo que más quiere compartir con nosotros? Es su misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Es esa capacidad de perdonar y de restaurar. Es decir, que Dios tiene para nosotros perdón y restauración. ¿Y por qué lo tiene? Quiere sacar algo de nosotros, quiere hacer algún tipo de negocio con nosotros, quiere calmar su conciencia. He metido la pata con esta gente. No. La siguiente frase nos lo dice. Por su amor, es decir, nos dice que por su amor Él nos ofrece esta misericordia. Y además no es un amor que es ajeno a nosotros, sino es un amor con el que nos amó. No es que simplemente sea su naturaleza que es amor, sino que es un amor dirigido, un amor hacia nosotros. ¿Y sabéis cuándo? Y esto es lo que me encanta. Este es el centro de todo el Evangelio. ¿Cuántas mentiras se han dicho cuando nos dicen tienes que prepararte para encontrarte con el Señor? Tienes que arrepentirte para encontrarte con el Señor. No, que es una manera de decir, José, no estás preparado, ¿no? Claro. Como si alguna vez pudiéramos prepararnos. ¿Y sabéis cuál es la mentira satánica en eso? ¿Qué es lo que tú acabas de decir ahora, Pablo? Que nunca vamos a estar preparados. Si por nosotros fuese, si por nuestra bondad fuese, si por nuestros méritos fuese, nunca íbamos a estar preparados. ¿Y sabéis cuándo nos amó? ¿Y sabéis cuándo mostró esa misericordia por nosotros? Cuando lo necesitábamos, cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Porque si yo ya estoy limpio, si yo ya estoy justificado, no necesito. Y justo en ese momento, cuando peor estoy, cuando más lo necesito, es cuando me dice que Dios con su gran amor me ama y tiene misericordia de mí. ¿Y sabéis cómo me rescata? ¿Sabéis cómo me limpia de los pecados? ¿Sabéis cómo muestra esta misericordia? Pues dándome vida junto a Cristo. Es decir, la muerte de Cristo me da a mí vida. La resurrección de Cristo me resucita a mí de mis pecados. Y lo vamos a ver a lo largo de esta escuela sabática porque nos habla precisamente de la resurrección, de la ascensión y de la entronización de Cristo, y también nos la aplica a nosotros. Por gracia ustedes han sido salvos. Y viene después de un punto y seguido. Después de decirnos esto dice, pero ojo, por si acaso todavía no me habéis entendido, por si acaso todavía no habéis entendido los conceptos de misericordia y los conceptos de amor y el concepto de que si vivís es por Cristo, os lo regalo. No tenéis que hacer nada. Aceptar a Cristo. Y a partir de ahí podemos hablar de todo. Pero me parece tan oportuno que hayan puesto este texto al inicio de la escuela sabática porque yo creo que marca todo. A mí me ha impactado muy especialmente la lección del martes. Iremos ahondando en ella a medida que nos vaya comentando Juanfra por dónde quieres que la llevemos. No, pero ya, dale al martes, Fíjate que hemos hablado del cosmos hace un rato, ¿no? Yo he subrayado en la lección de esta semana varias frases y una de ellas era
el cosmos ha cambiado. Me impactó la forma en la que explica la lección esa situación, ¿no? Y para mí es realmente importante. Seguramente ahora hablaremos de lo que significa y de lo que supone estar muertos. Nosotros suponemos estar muy vivos, pero hay que tener cuidado, efectivamente, porque es posible que en muchos casos estemos más muertos de lo que pensamos. Y de esa muerte espiritual y de esa vida espiritual nos habla la carta de Efesios. Pero a mí hay algo que me resulta especialmente esperanzador y yo lo enmarco en esa frase. El cosmos ha cambiado. Y nos está diciendo en ese momento, lo acaba de aludir José, ¿no? La cuestión de la resurrección, la ascensión, la exaltación de Jesús, que son nuestras también. Y todos los poderes del mal, la muerte, todo lo que nos apartaría de Dios, eso ha sido derrocado, dice la lección. Y eso es lo que ha ocurrido, por eso el cosmos ha cambiado. Cuidado con eso. Dice la lección que la realidad ha cambiado. Y para mí es una manera maravillosa también de acercarme a esto, ¿no? Estábamos muertos, pero ahora estamos vivos. Y hay una frase que me parece alucinante. Me alegra que la Escuela Sabática Like también la haya citado, porque es una de las frases preferidas de la lección de esta semana. Tenemos el derecho de pasar de una existencia dominada por demonios a una vida de abundancia espiritual y poder en Cristo. Esto para mí es fundamental, porque muerta, evidentemente estoy en una situación, pero sí tengo el derecho a una vida de abundancia espiritual y poder en Cristo, tengo derecho ya, hoy, ahora. No tengo que esperar. Y eso es lo que yo quiero para mí. El cosmos ha cambiado para mí y quiero que eso sea mío. Yo hago mucha referencia al cine y a mí no es casual y ya lo he dicho más de una vez, el tema de que ahora mismo vivimos en una época en la que salen películas y series y de todo tipo de argumentos de superhéroes y muchos lo relacionan diciendo que no es casual, tal vez por una necesidad social de buscar un referente, un salvador, ¿no? Y nos acogemos al Spiderman de turno para que nos saque y nos salve y salve a la ciudad, ¿no? Y nosotros nos identificamos con eso, con ese argumento. También hay un boom desde hace ya a cierto tiempo de los zombies. Hay películas y argumentos de zombies, pero vamos, salen, ¿no? Y series de zombies. Y yo no creo que sea casual, es decir, eso de estar muerto, pero medio muerto, ¿no? Y moverse según qué patrón. Mirad, una de mis películas favoritas es El sexto sentido. No sé si recordáis a Bruce Willis como ese psicólogo que tiene que ayudar a un niño. Y el giro del argumento es... voy a hacer spoiler, así que si no queréis, destripo el final. Es que resulta que estaba muerto. Es decir, y no lo sabía. Ese es el punto donde yo quiero compartir con vosotros. Uno que se cree que está vivo, pero realmente está muerto. Es decir, y no puede hacer todo. Piensa que lo están viendo, pero no lo ven. Y se mueve, ¿no? Entonces, ese juego, realmente, eso es lo que yo creo que pasa en muchos órdenes de la vida, en general, a mucha gente. Es decir, no perciben que están muertos en vida. Y eso es lo que el apóstol, yo creo que está tratando de que tomen conciencia los que están escuchando, los que están leyendo esto. Es decir, antes estabais muertos. ¿Qué tipo de vida es la que lleváis sin Dios? ¿Y qué tipo de vida es la que ofreces con Dios? O incluso más, ¿se puede creer estar con Dios y realmente es estar muerto? Porque hay muchos cristianos que creen que están con Dios cuando no lo están. Se hacen esa construcción y realmente no están viviendo una vida, aunque ellos creen que Dios los está viendo, que es la providencia divina, y sin embargo están viviendo como auténticos zombies, dejándose llevar y dando lecciones de vida, cuando en realidad sus argumentos no traspasan, sus oraciones no pasan del techo. No sé qué pensáis, pero esto de estar muerto y vida, estos polos en los cuales el apóstol se mueve, es decir, tomemos conciencia, ¿no?, de qué es lo que nos ofrece Dios. Porque yo recuerdo lo que tú decías, José, ¿no? El referente del billete de lotería, es decir, ¿cómo vivimos? Nos ha tocado la lotería, tenemos la vida, es decir, sentir la experiencia, ¿no? Me refiero, sentirnos vivos en las manos de Dios. Sin embargo, aún así parece que vamos con la bola pegada, la bola de presos, de esclavos, de almas sin pena, de fantasmas, vamos por la vida, ¿no? Entonces vivimos en esa dicotomía, en esa pelea, ¿no? De decir, sí, yo quiero tener vida, pero aún así me parece que me muevo como un fantasma. No sé si eso lo podemos hoy visualizar o pensáis que me estoy yo haciendo una historia en mi cabeza.
Para nada. Parte del problema, yo lo reflexionaba esta semana, parte del problema a lo mejor tiene que ver con que seamos conscientes de lo que necesitamos. Es decir, yo tengo que ser consciente de mi realidad. Y al hilo de la cuestión del rescate y del superhéroe, una persona, por ejemplo, estaba pensando en un símil, una persona que se está ahogando es consciente de que se está ahogando. Entonces, tiene claro que lo que necesita es alguien que le saque del agua, ¿no? Y que le ayude a buscar un lugar en el que no se ahogue, ¿no? Me sirve como símil. ¿Somos nosotros conscientes, que es la pregunta que yo me hacía, realmente de cuál es nuestra situación? Porque claro, si yo soy consciente de lo que necesito, seré consciente de qué tipo de rescate necesito, ¿no? Claro, es muy diferente vivir en Gotham City, entonces necesitan un Superman que haga ciertas cosas, y es muy diferente a vivir en la situación en la que yo vivo ahora. La pregunta es, o dos preguntas. Una, ¿soy consciente de mi verdadera situación? ¿Soy consciente de que estoy muerta? Porque yo pienso que estoy viva, pero no, estoy muerta. Eso me dice Pablo, ¿no? Por otro lado, entonces, ¿qué tipo de rescate necesito? Es decir, ¿a quién estoy esperando y de qué me va a rescatar? Porque si no lo sé, también a lo mejor puedo buscar un rescate que sea muy diferente al que quizá necesito, ¿no? No sé, son preguntas básicas que yo necesito hacerme para saber cómo estoy y, por lo tanto, a quién y qué rescate necesito. Esto lo podíamos ver un poco también en nuestra sociedad, en esa muestra que tenemos a través de Internet, a través de las redes sociales, los TikTok, los Instagram. Vemos un poco qué es lo que estamos buscando. Estamos buscando ser como el pavo real, enseñar todas nuestras plumas de colores. Estamos buscando parecernos a otros que sus valores son los de la superficialidad, los del disfrutar el momento, ese carpe diem peligroso, porque hay un carpe diem que es estupendo, todo lo que te venga a la mano a hacer, hazlo según tus fuerzas, ¿no? Según tus posibilidades, pero no ese carpe diem de aprovechemos el momento, que comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿no? Porque se tiene yo creo que hay cierta conciencia, aunque sea inconsciente, valga la redundancia o valga la contradicción en este caso, de la mortalidad, de la finitud, y entonces pensar lo menos posible en eso y dedicarnos más al jolgorio, a ocuparnos con otras cosas para no pensar en lo importante. Y eso me hacía recordar un poco lo que decía Juanfra de los muertos vivientes, ¿no? De los zombies. Yo creo que sí que vivimos en una sociedad zombie, pero ciñéndonos al martes que tú decías, Esther, se nos habla en la escuela sabática de que ahora no en el futuro, ahora somos o estamos resucitados, ascendidos y exaltados. O sea, estamos en una realidad que no es la que va a venir, sino que ya es ahora. Es lo que muchas veces hablábamos aquí, mencionaba Juanfra esta imagen que yo utilizo porque me hace gracia, la del billete de lotería que no está cobrado, pero ya lo estoy disfrutando. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tenemos conciencia de lo que Cristo ha ganado para nosotros. Tenemos conciencia del privilegio que tenemos conciencia de que somos salvos, tenemos conciencia de que podemos ser o estamos llamados a ser vehículos de salvación para los demás, tenemos conciencia de que tenemos una misión que realizar, pero no porque sea un deber o una obligación, sino porque me ha tocado, tengo tanto que quiero que tú tengas también. Y hay algo más también, justo al hilo de lo que comentas. La lección también nos lo recuerda. Gracias a que el cosmos ha cambiado, gracias a que esa realidad es diferente, que ya estamos resucitados, que ya estamos ascendidos, que ya estamos exaltados, nosotros podemos vivir una forma distinta y ya no somos meros espectadores de la historia, somos actores y actrices de la historia, estamos metidos en medio del proceso. Y es curioso que nos diga que nos abre un abanico de posibilidades. Y la pregunta sería, ¿posibilidades de qué? Tú acabas de apuntar algunas, evidentemente de vivir una vida completamente distinta y de compartir con los demás también esa vida distinta. Es muy diferente que yo sea un zombie o un muerto viviente a que sea una persona rotundamente viva, resucitada
y que además va camino de un sitio maravilloso. Es una vida completamente distinta, es evidente. Sí, este capítulo 2 de Efesios, de verdad que tiene todo un hilo argumental que va en secuencia. Es decir, para poder llegar a lo que tú estás comentando, Esther, es decir, hemos sido resucitados, hemos sido rescatados, Pablo dice, primero tenemos que asumir previamente dar por sentado otros hechos. Por ejemplo, si tú estás haciendo mención al versículo 6 y 7, donde dice, nos resucitó y con él nos hizo sentar en el cielo, con el Mesías Jesús, antes está poniendo las bases diciendo, desplegó esa eficacia con el Mesías, está en el capítulo 1, versículo 20, resucitándolo, sentándolo a su derecha en el cielo, y lo hizo por encima de todo cabeza de la iglesia. ¿Recordáis eso de donde venimos la semana pasada? Y entonces ahora el Pablo sigue comentando, y es lo que hemos ido compartiendo. Estabais muertos por vuestras culpas y pecados. Empieza el capítulo 2 así. ¿Cuánto daño hace la culpa y hace el pecado? Y hablamos mucho del pecado, ¿no? Y hablamos, sí, esto, lo otro, y nuestra culpa. Pero entonces, ¿cómo tomar conciencia de que Dios nos está proveyendo esa liberación? Es decir, muchas veces tengo la sensación de que con la cabeza decimos que sí, o escuchamos a la gente que está en el púlpito y el discurso, sí, Dios nos ha rescatado, Dios tal, pero luego cuando estamos a solas, vemos nuestra culpa, vemos nuestro día a día y decimos, no, seguro que a mí no, a mí Dios no... Esto será para otro, en el mejor de los casos. No, nos falta eso. No sé si tenéis esa sensación de que todavía seguimos arrastrando las culpas del pasado. Por muchos años que estamos asintiendo desde el banco de la iglesia diciendo, sí, Dios es más grande, Dios me ha rescatado, es mi Salvador. Pero luego cuando salimos por la puerta, la culpa, ese conflicto que tengo, ese pasado que no me deja, ese encontronazo que tuve con un familiar, con ese... No sé si me hago entender, pero muchas veces vamos todavía arrastrando esa... Cuando Pablo está diciendo, bueno, pues si esta era vuestra manera, vuestra conducta, ¿qué hacemos? Pero es que ahí está lo que comentábamos al principio, ¿no? Que no nos creemos eso de... no seamos... O no voy a ser tan duro. No es que no nos lo creamos, pero sí que es difícil pensar que yo soy el protagonista de esta historia. Cuando dice, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Nosotros todavía, yo creo, al menos yo voy a hablar por mí, que es más difícil pensar que yo puedo hacer algo por salvarme, que yo tengo que... Está claro que Jesús ha muerto por mí, está claro que es el que provee la salvación, pero yo tengo que hacer algo, yo tengo que ayudar a Jesús a salvarme. Y ese es un gran problema, porque el problema de la justificación, de la santificación, el problema de las obras, es cuando se ponen antes y no después. Cuando mis obras son lo que son, porque son el reflejo de mí, bienvenidas sean. Cuando mis obras, mi trabajo es para lograr que Jesús me pueda ver con sus ojos amorosos y despliegue su misericordia ante mí, estoy haciendo un acto que va en contra de las enseñanzas bíblicas. Y muchas veces nos estancamos ahí. No valgo lo suficiente, no soy lo suficientemente bueno, después de todos los años que llevo en la iglesia o todos los años que llevo conociendo a Jesús, mi nivel espiritual debería ser otro. Cuando yo hago todas estas cosas, estoy haciendo la función que hace Satanás, que es la de acusarme, la de decirme que no valgo, la de decirme que por mis méritos no puedo entrar. Y Jesús me dice, sí, es verdad, que por tus méritos no puedes entrar, pero es que es gratis. Y me dice Jesús, por favor, lee después del punto y seguido. Y entonces yo leo después del punto y seguido y digo, por gracia ustedes han sido salvos. Vamos a ello, gratis. Vamos a ello, pero antes me ha parecido simplemente hacer un inciso a otro elemento dentro de este diagnóstico de la situación personal y general, de un elemento que no podemos obviar, y es que el apóstol habla directamente aquí de todos vivíamos antes sujetos a los bajos deseos, pero resulta que también un ser que nos está dando con el látigo, nos está poniendo el espejo para que veamos nuestras propias miserias y nos está diciendo, fíjate
como fíjate, ¿no? Y es Satanás. Pablo lo da como alguien real. Es decir, él habla, por ejemplo, siguiendo al jefe de este mundo, que manda en esta zona inferior, dice en esta versión que tengo de la Biblia. Con lo cual, aquí hay un elemento también distorsionador dentro de nuestra vida que también hay que tomar conciencia de ello. Hombre, también nos habla de la voluntad de la carne, de la naturaleza de los hijos de la ira. Es decir, un análisis íntimo y certero de esta situación nos pone en una situación complicada, ¿no? Pero, ¿sabes? Precisamente con eso, a mí me resulta tranquilizador. Yo me imagino que, como todos, me debato, ¿no?, entre lo que sé y lo que pienso, y luego la realidad de mi día a día, y la realidad de mi carácter, y la realidad de mi persona, de mi ser, de mi yo, ¿no? Entonces, yo me debato, porque hay un montón de cosas que no entiendo. Entonces, claro, como tengo que dar por sentado que hasta que llegue allá hay muchas cosas que no las voy a entender, pues tengo que intentar arreglarme con lo que tengo, ¿no? Y siguiendo un poco la línea que marcaba también José hace un momento, me viene a la mente un paralelismo que tiene que ver con un departamento de nuestra iglesia. Nosotros en la Iglesia Adventista tenemos un ministerio que se llama el Ministerio de las Posibilidades, que trabaja con personas que tienen diversidad funcional. Gente a la que se le llamaba históricamente inválida o incapaz. Luego hemos ido cambiando el texto y se hablaba de discapacidades, ahora se habla de diversidad funcional y nosotros hemos decidido llamarle posibilidades. A mí me sirve también para argumentar con respecto a esto. Yo estoy muerta, dice el texto, y además evidentemente es así, ¿no? Estoy muerta en la carne, en los pecados, etcétera, etcétera, como análisis previo, ¿no? Soy hija de la ira, que es un tema complicado también, esto de la ira mía y la ira de Dios, que también viene por ahí por Efesios y también la lección lo argumenta, ¿no? Yo estoy en esa situación. Sin embargo, la lección me dice, mira, independientemente de que tú estés todavía luchando con el pecado, no con los pecados, sino con el pecado, que también es una idea muy interesante que nos recuerda la lección, no estáis luchando contra los pecados, contra las cositas del día a día, no, estáis luchando con el pecado. Y estamos en el mundo dominado por el engañador. Sí, tienes todos esos problemas, tienes una naturaleza caída, tienes una herencia, tienes una genética y tienes... Todo eso lo tenemos. Estamos en el mundo caído. Esto es un desastre. No podemos, hacemos lo que no queremos, lo que no hacemos queremos, ¿no? Siguiendo también al propio Pablo. Pero, sí, pero el cosmos ha cambiado, la historia es otra, Jesús ha resucitado y tú también. Eso querrá decir que, independientemente de mi situación, algo puedo hacer, puedo sobrevivir, puedo vivir y puedo, con mis problemas, tirar hacia adelante. Creo que a veces el tema es un problema de perspectiva. Afortunadamente, Pablo nos ayuda a tener esa perspectiva correcta. Pero claro, depende de cómo sea el punto de partida y cómo yo encuadre esa perspectiva, hablaré de todo lo puedo en Cristo que me fortalece o ay de mí y de este cuerpo de muerte. Claro, vamos, sí, lo que Pablo nos ha hecho mirar a nuestro ombligo. Está diciendo cuál es nuestra situación. Y entonces hemos bajado la cabeza y hemos dicho, sí, mira, yo soy así, he visto mi ombligo, estoy viendo cómo soy. Y Pablo dice, estábamos destinados a la reprobación. Es decir, tú ves tu ombligo y dices, ¿qué te espera? Y entonces, si terminamos el relato ahí, pues nos vamos a un puente y nos tiramos por el puente. Pero, como decía José, sigamos leyendo, porque el relato no termina ahí. Y entonces Pablo ahora dice, bueno, y ahora levanta tu mirada, porque el paisaje es más amplio de lo que tú crees, ¿eh? No termina la vida, no termina en ti. Aunque tú eres tan importante, pero no termina en ti. Entonces dice, pero Dios, versículo 4, y entonces nos hace mirar hacia Dios. Alguien podría decir que esto es escapismo, pero Pablo está diciendo, ahora vamos a ver, ¿cuál es la alternativa? Hay otra manera, el paisaje es más grande y entonces se nos abre el foco porque nos obliga a mirar a Dios. Tenemos que mirar hacia arriba, tenemos que mirar hacia Dios, tenemos que dejar de mirarnos exclusivamente en nuestro ombligo. Hay un momento para mirarlo, para ver cómo está mi ombligo, cómo es, ¿no? Pero no se acaba ahí la vida. Es decir, la gente que permanentemente es lo único que hace exclusivamente mirar su ombligo, se está perdiendo el resto del paisaje. Y Pablo levanta tu barbilla y dice, mira, pero Dios, y entonces aquí ya se abre el mundo de colores, porque a mí ya se me dice, anda, resulta que hay vida más allá. Y entonces, rico en misericordia, por el gran amor que nos tuvo, que estando muertos por las culpas, que de donde venimos, vuelve a repetir, nos ha dado vida, nos dio vida con el Mesías.
y dice en mi versión, estáis salvados por pura generosidad. Y a mí esto ya me cambia, porque ya no es, mira, tienes que hacer esto, pero cuando cumplas esta condición, mira que, ¿no? Y cuando consigas lo más allá, es que lo da por hecho, que es lo que a mí me pone loco, Es decir, Pablo está diciendo, ya, Juanfra, que ya estás salvado. Entonces ya la pregunta, ¿qué tengo que hacer? Lo que no puedes hacer, detente en lo que sí puedes hacer. Claro, pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Claro. Que enseguida vamos, ¿qué tengo que hacer para salir de esta situación? ¿Qué tengo que hacer para lo otro? Pero entonces, ¿hacia dónde? Y Pablo, yo creo que lo que está diciendo es tranquilo. No tienes que hacer nada. Pues ya Dios ha hecho lo que tenía que hacer. ¿Qué ha hecho Dios? Y es un poco, nos saca el foco diciendo que ya está, tranquilo. No sé, José, si va por ahí un poco o le podemos dar otra vuelta. No, totalmente. Yo creo que es el centro. El centro es, ya sabemos de dónde venimos, ya sabemos quiénes somos, y si no lo sabemos, os invitamos, como decía Juanfra, a que os pongáis delante de un espejo y veáis que sois materia y que somos un producto con fecha de caducidad más tarde o más temprano, sin ningún tipo de trascendencia, sin Cristo Jesús. Ahora, si miramos esto que nos dice Juanfra y que nos señala la escuela sabática, vemos que ya la muerte no tiene potestad sobre nosotros. Y cuando estoy hablando de la muerte, hablo con la muerte en mayúsculas, de la segunda muerte. La primera muerte la consideramos como un sueño, como una etapa, como un paso que es verdad que es distorsionador, es un paso que no estaba en ningún plan, pero que Jesús ya ha provisto, ya estamos salvos. De esa muerte a nosotros como cristianos no nos preocupa, pero la segunda tampoco nos preocupa, porque Jesús la ha vencido. Entonces, vamos a vivir, yo creo que este es el reto del cristiano. El reto del cristiano es, vamos a vivir sabiendo que tenemos todo, que la muerte para nosotros ya no existe, que estamos reinando, que estamos ante la mirada de Jesús, la mirada de aprobación de Jesús, a pesar de que caigamos. Y no quiere decir con esto, yo sé que en estos ámbitos no deberíamos puntualizar estas cosas, pero como no sabemos quién nos ve, no quiere decir esto, bueno, yo hago lo que quiero porque... No estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que mientras tú tengas la intención de seguir a Jesús, mientras tú tengas la necesidad de seguir a Jesús, aunque caigas, sigues siendo salvo, porque te levantarás, porque te arrepentirás y porque el Señor te dirá, es el camino, somos débiles, caemos, pero el asunto es estar en el camino. El asunto no es convertirnos en perfectos. Digamos que nuestro reto es el de seguir las huellas de Jesús. Mientras sigamos las huellas de Jesús, aunque tropecemos, estaremos en el camino. Y muchas veces no nos creemos eso. Muchas veces nos creemos destituidos de la gracia de Dios. Muchas veces nos creemos que como con nuestras fuerzas no llegamos, ya no vamos a llegar. Y gracias a Dios no es con nuestras fuerzas. Gracias a Dios, como dice ese versículo bíblico, no es con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Y nos lo tenemos que creer. Yo creo que es nuestro reto. Creernos que somos salvos. Creernos que somos herederos junto con Cristo. Y cuando yo asuma esto, yo creo que viviré de otra manera diferente. Pues esto es revolucionario, incluso cuando lo está escribiendo Pablo, incluso para nosotros hoy. Porque hoy estamos hartos de escucharlo, pero aún así parece que algo tengo que hacer yo. Mucha gente, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo? Nuestra vida de sacrificio, ¿no? Nuestra vida, y no terminamos de entender, ¿no? Lo que implica tranquilidad. No tienes que hacer. Es decir, el hacer ya vendrá, pero no será porque tú te propongas para poder ganarte ese regalo. No tienes, es un regalo, es un regalo. Y en ese sentido, esta es la buena noticia. Esta es la buena noticia que vino a traer Jesús y que Pablo ahora lo está diciendo de otra manera, pero le está diciendo a todo el mundo, qué bien que
fijaos en aquella sociedad, en aquella comunidad, en aquella sociedad romana, rígida, donde o eras un privilegiado de los pocos patricios ricos que tenían acceso, que eran libres, o estabas condenado a ser pues poco más. Si eras un esclavo, eres una cosa. De hecho, res viene de ahí, y que son las cosas. Es decir, es que no valías nada. Es que te podían usar y era normal. Es decir, yo es que soy nada. No soy nada, y mi amo me utiliza, me usa, hace conmigo lo que quiere en cualquier plano, me puede maltratar, me puede matar, me puede usar como él quiera. Y yo lo asumía como así. Cuando llega alguien y te dice, eres hijo de Dios, eres adoptado, te voy a poner, y dice aquí, estás salvado, y te has sentado en el cielo junto con el Rey. Vamos a ver, eso debería volar la cabeza a la gente de aquel entonces. Y esto, evidentemente, no pasaba desapercibido. Entonces, nosotros, ¿qué nos pasa a nosotros? Que nos falta es dar ese último paso, ese paso de hacia adelante, decir, oye, que yo soy también, que me siento junto con Jesús en el mismo trono. ¿Cómo mi vida entonces va a ser igual? ¿Cómo voy ahora a amargarme porque se me ha pinchado la rueda ese día y entonces voy a disparar contra mi familia? Y no, esa capacidad que tenemos ahora, ¿no? Se nos habla de la poca tolerancia a la frustración, ¿no? De que ante cualquier cosa que nos pasa a diario ya casi entramos en un momento depresivo, ¿no? Un bajonazo, ¿no? Porque yo qué sé, ese día se me ha caído internet o no me funciona el móvil y ya voy con la cabeza diciendo mi vida no tiene sentido, ¿no? Pero vamos a ver, ¿no? Pongo un ejemplo tonto, pero ¿cuántas veces gastamos energía en cosas que pueden tener su importancia, pero que van después de otras tantas? Y deberíamos tener una mirada que, a pesar de las circunstancias, a pesar del momento en que estamos atravesando, que a veces son momentos duros de enfermedad, de soledad, de momentos que no son fáciles, aún así deberíamos tener esa sensación de la que habla Pablo, de que somos hijos del Dios, de un Dios tan generoso, que a pesar de que aquí la vida nos esté dando guantazos, sin embargo, esto tiene otra lectura y va a tener un final feliz. Y esa es la buena noticia, que no estamos abocados a tirarnos por el puente, ¿no? Como leíamos 3 versículos anteriores, sino que ahora resulta que no solo que tienes vida, sino que tienes vida al lado del Rey del universo. Es algo que dicho así parece increíble, ¿no? Claro, lo que pasa es que los seres humanos estamos tan ocupados que muchas veces perdemos el foco. Y hablar de estas cosas también nos ayuda a reenfocarnos. Es una cuestión de perspectiva. Es decir, teóricamente lo tenemos escrito, lo estamos leyendo, estamos a veces, ¿verdad?, sorprendidos, alucinando con las posibilidades que tenemos y con la visión que tenemos también, incluso de nuestra situación actual. Lo que pasa es que a veces nos cuesta verlo. Probablemente estamos demasiado entretenidos pues con todas las preocupaciones que tenemos, con todos los problemas también y con lo que el enemigo también se encarga de emborronar, que también es cierto. Mientras estemos aquí hay muchas situaciones que están muy emborronadas, pero es que el texto nos lleva a no solo despreocúpate, en parte, que sí que te tienes que preocupar, claro, de la vida actual, pero tranquilo, el tema está hecho, la cuestión ya está, Jesús ha resucitado y por lo tanto tú tienes vida eterna con él. Enfócate en el futuro, o sea, abre el foco, mira más hacia arriba. El problema de mirarse hacia el ombligo es que nuestro campo de visión se reduce muchísimo. De hecho, es una de las visiones más cortas que hay. Cuando tú te miras a tu ombligo, pierdes completamente todo lo que hay a tu alrededor. Necesitamos subir la cabeza, necesitamos mirar hacia arriba. Y cuando miramos hacia arriba, la realidad cambia, la luz cambia y evidentemente las cosas se iluminan. Y nos falta un poquito de esto también, a veces de dejar de mirar tan hacia abajo y abrir el foco y mirar hacia arriba. La última idea antes de enseguida empezar a mirar a la capilla y conectar con el sermón que hoy vamos a tener al pastor Manuel. Un concepto que aparece nuevo, ¿no? O que si no es nuevo, por lo menos es relevante, y es el tema de la gracia, ¿no? Que muchas veces también lo utilizamos, pero yo me da en la nariz de que no siempre sabemos todo lo que implica, ¿no? Y que aparece aquí, que Pablo lo mete, ¿no? Gracias a esa generosidad ya estáis salvados.
una idea que vosotros queráis decir respecto a esto, que supongo que vamos a ir desarrollando en las próximas semanas, el tema de lo que significa gracia, la gracia de Dios. Decir que existe, que no es un unicornio, que no es un mito, ni que es una entelequia. Nos lo tenemos que creer. ¿No? Tenemos que creer que Dios nos salva por gracia, que no mira nuestro currículum, sino que mira la sangre de Jesús. Y cuando vosotros lo estabais diciendo, esa pregunta de qué tengo que hacer, esa pregunta que tanto nos surge, que tantas veces nos hemos hecho, también se ha hecho en la Biblia. Y en la Biblia está respondida esa pregunta. ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo responde, cree en Jesús y seréis salvos tú y tu casa. Podemos ponerle mucha más literatura, podemos ponerle, como hacían los judíos con la ley, podemos ponerle 600 leyes más a la del sábado. Pero nos dice que la clave para acceder a esa gracia es creer en Jesús. No hay otra cosa. Y después el caminar que yo tenga, por eso es que yo quiero hacer esta distinción, el caminar que yo tenga después será el caminar del gracioso, el caminar del que esté bañado por la gracia, el que esté limpio por la gracia, el que esté disfrutando de ese regalo, porque gracia es regalo. Entonces yo caminaré incluso de una manera diferente, porque ya no caminaré con la carga sobre mis hombros, sino que caminaré erguido porque esa carga ya estará descansando, ¿sabéis dónde? A los pies de la cruz. Porque eso quiere decir que yo ya sea bueno, que yo ya sea perfecto. No, pero caminaré con una mirada dirigida a esa cruz que me salvó, a ese Cristo que me salvó, y sin ese peso tan grande. Y yo creo que ese es el reto, caminar sin ese peso tan grande, porque ya somos salvos. Cuando nos lo creamos, yo creo que aprenderemos a manejarnos de otra manera diferente. Hay cosas que no podemos entender aún, pero sí podemos vislumbrarlas y tenemos probablemente argumentos para poder hacerlo. No podemos explicar a Dios, pero si el texto dice que Dios es amor y nosotros lo creemos, tenemos que ser conscientes de que va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Nosotros tenemos la vislumbre del amor humano, que es un amor imperfecto, egoísta, ¿verdad? E intermitente incluso. Pero el creador del amor tiene otro tipo de amor, y ese amor lo incluye todo. Incluye la gracia, la misericordia, el perdón y todos los aspectos positivos que podemos buscar en el carácter de alguien. Él es nuestro ejemplo, y Jesús nos da vislumbre también con lo que hizo por nosotros de cuál es la traducción de ese amor. Habría que fijarse más en Jesús probablemente, ¿eh? Es algo muy difícil de explicar. ¿Cómo puedes explicar la gracia? Bueno, si observamos a Jesús podemos explicar la gracia de una forma un poco más, ¿no?, humana. Alguien que ha dado su vida por nosotros cuando no tenía por qué hacerlo e incluso suponiendo la separación de su padre y de su creador, ¿no? Esa vislumbre de la gracia, esa vislumbre de la misericordia, del perdón, del amor hasta lo sumo, es lo que puede explicar el Dios en el que creo. Y ojalá tuviera eso consciente todo el tiempo, porque como acaba de decir José, mi vida definitivamente tendría que tener otro color. Yo tengo que ir por la vida con otra cara, tengo que ir por la vida con otra actitud. Aunque es verdad que sigo estando bastante muerta. Ay, no, ya no estaba muerta. Eso era antes. Ya no estoy muerta, no soy una zombie. Yo estoy perfectamente viva porque Jesús ha resucitado y me ha dado vida eterna. Y yo puedo vivir esa vida ya ahora. Eso me dice Efesios. Pues tendré que preguntarme, porque a veces sigo llevando la cara que llevo y me sigo lamentando también a veces de cómo estamos. Tenemos que seguir trabajando en esa línea. Con capítulo y medio que llevamos, estamos con apenas unos versículos del capítulo 2 de Efesios, yo ya he percibido algo, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero yo estoy viendo un poco en el aire dos ideas. Una cosa es ser hijos de la creación, todos hemos sido revestidos de la dignidad como criaturas de Dios y todos tenemos esa dignidad por el hecho de haber sido creados por Dios y yo creo que Pablo nos lo dice al principio de Efesios, nos dice, hemos sido destinados a ser adoptados por hijos suyos, ¿no? Pero hay una diferencia entre ser hijos de la creación
y ser hijos de Dios, porque para ser hijos de Dios tienes que aceptar a ese Mesías, tienes que aceptar esta buena noticia, tienes que aceptar ser adoptado. No todo el mundo acepta eso, no todo el mundo quiere entrar dentro de ese estatus. Entonces es cuando yo creo que Pablo se hace pesado, porque llevamos capítulo y medio y han mencionado el Mesías, no ni 2, ni 3, ni 5 veces, lo han mencionado y llevamos 5 o 6 versículos del capítulo 2 y ha salido prácticamente en cada versículo. Es decir, hay algo que tiene que ver con lo que ha hecho Jesús. Y si no tenemos que hacer esa parte, que es la parte que Dios ha estado dispuesto a hacer por nosotros, ¿qué es lo que sí depende de mí? Aceptar este sacrificio, incorporarlo a mi manera de entender el mundo, de ver, y ahí es donde yo puedo empezar a ver que por la fe en lo que ha hecho Jesús, ya he sido salvado. Es decir, ya he sido adoptado, ya estoy en las manos de Jesús para que Él me ponga al lado suyo. Y entonces es cuando Él dice, ya eres adoptado. Y esto también tiene una implicación que en el mundo al cual se dirigía Pablo, la adopción, en el mundo romano, recordáis, ¿no? Hay emperadores que llaman a su padre, que no era un padre carnal, lo llaman padre y lo adoptan como hijo y que tiene todos los derechos en el mundo jurídico romano, todas las implicaciones que tiene eso. O sea que no era baladí el hecho de ser adoptado para uno en esta sociedad. Se le abrían los ojos como diciendo, ¿seguro? ¿He sido adoptado con todas las de la ley, con todos los derechos? Lo vamos a dejar aquí, ya me está haciendo alguna seña Juan Luis. No sé si queréis destacar o puntualizar algo, así muy breve, porque ya estamos escuchando de fondo a Manuel. No queréis, ¿a que no? Bueno, pues hacemos ese punto y seguido vamos a tener ocasión de seguir ahondando en esta idea y en esta buena noticia que Pablo le está llevando a la iglesia de Éfeso, a ese entorno y a nosotros. Conectamos ya con la capilla, vamos a escuchar al pastor Manuel y luego lo tendremos aquí.